Buenas tardes, tengan todas y todos los especialistas de infraestructura de las distintas instancias de gestión educativa descentralizada. Le damos la bienvenida a esta cuarta asistencia técnica organizada por la Dirección de Normatividad de Infraestructura, denominada asistencia técnica sobre la aplicación de la norma técnica de criterios de diseño para institutos y escuelas de educación superior tecnológica, y la guía de estrategias de diseño bioclimático para el confort térmico. El objetivo de esta asistencia técnica es brindarles orientaciones para la adecuada aplicación de las normas y documentos orientadores que emite el Ministerio en materia de infraestructura educativa, según las características específicas del proyecto y el servicio educativo al que está destinado. Antes del inicio formal de la actividad, queremos invitarles a realizar el registro de su asistencia, que se está compartiendo a través de un enlace en el chat. Basta con hacerlo una sola vez. Para cualquier pregunta que tengan sobre el tema, digamos, los dos temas que se van a exponer el día de hoy, también se puede utilizar este medio. Asimismo, también les comunicamos que al final de la asistencia técnica se estará compartiendo un enlace para hacer una encuesta de satisfacción, y al culminar la misma se podrá descargar toda la presentación que se está haciendo el día de hoy. Dicho esto, vamos a iniciar la actividad con las palabras de bienvenida del director de la Dirección de Normatividad de Infraestructura, el doctor Víctor Martínez Polo, a quien damos la cordial bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están participantes, especialistas de las diferentes direcciones regionales de educación, gerencias regionales de educación? Les damos la bienvenida a esta cuarta asistencia técnica que la Dirección de Normatividad de Infraestructura, Dirección de Línea de la Dirección General de Infraestructura Educativa, DGIE, del Ministerio de Educación, viene realizando durante este año. Esta es la cuarta asistencia técnica en la cual nosotros realizamos las actividades de difusión de las normas técnicas que venimos elaborando, formulando y actualizando. Al día de hoy tenemos las normas técnicas tanto de criterios de diseño para institutos y escuelas de educación superior tecnológica y la guía de estrategias de diseño bioclimático para el confort térmico. Nuestro pool de arquitectos especialistas en la materia van a exponer el día de hoy. Y bueno, agradecerles este bien muy valioso que tenemos y es muy escaso, que es el tiempo, por el cual ustedes están el día de hoy acompañándonos para poder fortalecer nuestras capacidades y poder desarrollar en mejora de la educación peruana los conocimientos para aplicarlos en los expedientes técnicos o demás documentos que se necesiten para poder desarrollar y reducir esta brecha de infraestructura educativa que el país tiene. Agradezco su participación, le damos la bienvenida y estamos de aquí como Minedu, con esta política de ayudar a brindar las capacidades para poder tener una educación y una gestión descentralizada con un nuevo enfoque territorial que el despacho del señor ministro viene promoviendo. Agradezco su participación y los dejo con los especialistas, nuestros arquitectos de la Dirección de Normatividad de Infraestructura, DINOR. Muchas gracias y bienvenidos.
Bien, en primer lugar vamos a dar un panorama general de la conformación de las normas técnicas de infraestructura educativa, así como de la organización de nuestra dirección general. Luego vamos a tocar como primer tema la norma técnica, criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria, que estará a cargo de la arquitecta Pamela Jara. Y a continuación, la guía de estrategia de diseño bioclimático para el confort térmico, a cargo del arquitecto Anthony Caballero. Luego de ello vamos a tener una pausa y de existir algunas preguntas sobre el tema, nosotros estaremos absolviéndolas al final de la asistencia técnica. Dicho esto, vamos a dar inicio de la siguiente manera. La Dirección General de Infraestructura Educativa está conformada por 3 órganos de línea, como se ha mencionado en anteriores oportunidades. Tenemos la Dirección de Planificación de Inversiones, cuyas siglas son DIPLAN. Propone, formula, supervisa las políticas y los planes de inversión pública y privada en materia de infraestructura educativa. La Dirección de Saneamiento Físico-Legal, cuya función es brindar las facilidades para el registro inmobiliario de las propiedades a favor del Ministerio de Educación. Y la Dirección de Normatividad de Infraestructura, cuyas funciones principales es formular, difundir y brindar asesoramiento sobre la aplicación de los documentos normativos de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico de nuestro sector. Estas funciones están establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. ¿Y qué hacemos como Dirección de Normatividad? Nosotros elaboramos, actualizamos y difundimos normas técnicas para el diseño de infraestructura educativa según los requerimientos pedagógicos vigentes. También hacemos documentos, guías, lineamientos, orientadores para el diseño de infraestructura educativa, el equipamiento y el mantenimiento de la misma. También hacemos atención a consultas de usuarios sobre la aplicación de la normatividad de infraestructura educativa. Lo que no hacemos es elaborar o revisar o pronunciarnos sobre normas que no corresponden al sector de educación. No nos corresponde tampoco hacer la revisión o pronunciamiento sobre algunos expedientes técnicos específicos y no emitimos opiniones sobre temas no relacionados a la infraestructura educativa que está normado por nuestra dirección. El marco legal es, en primer término, la Ley General de Educación, el PCEN, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, como principales documentos normativos, y algunos documentos complementarios como son el Currículo Nacional, las disposiciones para el proceso de racionalización de plazas, lineamientos para organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos según cada servicio educativo. Eso es como la base legal de nuestro sector y adicionalmente tenemos la base legal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Reglamento Nacional de Edificaciones. Nuestras normas técnicas, guías vigentes, mostramos a continuación, están diferenciadas según las características de las normas, en la fecha de aprobación y el servicio al cual está destinado. Tenemos en primer término como normas técnicas la norma de criterios generales de diseño, cuya primera edición fue en el año 2018 y fue actualizada en el presente año. Luego tenemos las normas para cada servicio educativo, como es inicial, primaria y secundaria, superior pedagógica, superior tecnológica, colegios de alto rendimiento, institutos de excelencia, educación básica especial, mobiliario educativo y para servicios de alimentación. Como documentos orientadores o guías tenemos la guía general de mantenimiento, la guía específica de algunos componentes, la guía de taller EPT
y la guía de diseño bioclimático. El alcance y ámbito de aplicación de las normas técnicas vigentes es para las nuevas intervenciones. Ya se tiene conocimiento que a qué nos referimos cuando hacemos referencia a nuevas intervenciones. Eso quiere decir que no exige que la infraestructura existente se adecue a las disposiciones señaladas en la norma técnica. Dentro de la jerarquía normativa tenemos en primer término el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es la norma a partir del cual se desarrollan todas las normas de infraestructura de los distintos sectores. En particular, es la norma 040 la que rige de manera general algunos aspectos sobre la infraestructura educativa. En la segunda nivel de jerarquía tenemos la norma técnica y criterios generales de diseño para infraestructura educativa, que es aplicable a todos los servicios educativos. A continuación tenemos las normas técnicas específicas según el servicio educativo. Tenemos para educación básica, para educación superior, pedagógica, superior, tecnológica, y en una cuarta orden de jerarquía tenemos los documentos orientadores como son las guías. A continuación damos paso a la arquitecta Pamela Jara, quien va a desarrollar la norma técnica criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria. Bienvenida, arquitecta Pamela Jara. Muchas gracias, Rafael. Siguiente, por favor. Bueno, mientras tanto, buenas tardes, soy la arquitecta Pamela Jara de la INOR. El día de hoy vamos a tratar la norma técnica superior, aprobada mediante resolución viceministerial número 140/2021 Minedu, la cual deja sin efecto la norma técnica de infraestructura para locales de educación superior que había sido aprobada por resolución viceministerial 017/2015 Minedu, en lo que respecta a institutos y escuelas de educación superior tecnológica. Ahora, con respecto al objetivo de la norma técnica, hay que manifestar que es el establecer los criterios de diseño para la infraestructura educativa de las IES y las EST privadas y públicas. Es importante mencionar también que estas disposiciones específicas se complementan con las regulaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y con la norma técnica de criterios generales. Ahora, la norma técnica es de obligatorio cumplimiento por las personas de los 3 niveles de gobierno y es aplicable a nuevas intervenciones en infraestructura de las instituciones educativas. En ese caso, también es importante señalar que la norma técnica indica como nuevas intervenciones a los proyectos de inversión e IOARs en el marco del reglamento del decreto legislativo número 1252, las definidas como obras de edificación de la ley 29090, como por ejemplo edificaciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones, entre otros, y los tipos de intervenciones señalados en el RNE. Siguiente, por favor. Respecto al contenido de la norma técnica, hay que señalar que está compuesta por 6 títulos. El título 1 está referida a las disposiciones generales en la que se encuentran la finalidad, el objetivo y el alcance de la norma técnica. El título 2, en el que comprende el terreno, en el que se señalan sus consideraciones específicas. También tenemos el título 3 de criterios de diseño, en el que se especifican las particularidades para el desarrollo del diseño arquitectónico de las IES y las EST. El título 4, en el cual se establecen los criterios para el diseño y dimensionamiento de los ambientes.
El título 5, referido a los criterios para el análisis y definición de la programación arquitectónica. Y finalmente se cuenta con un título 6, en el que se establecen las responsabilidades. Sobre estos títulos, en la presente charla vamos a tratar solo algunos aspectos puntuales, por los que les pediría también revisar las disposiciones contenidas en las normas técnicas para complementar lo señalado en esta charla. Siguiente, por favor. Bien, entre las características de los terrenos para las IES y las ES se encuentra la delimitación del área de influencia y la delimitación para el uso del equipamiento del entorno. Ahora hay que hacer un énfasis de que estas disposiciones también deben ser complementadas con lo señalado en el RNE y en la NT de criterios generales. En ese sentido, respecto a la delimitación del área de influencia, hay que precisar que a diferencia de otras normas técnicas específicas, para las IES y las ES no se establece un área de influencia en valores, ¿no? No obstante, la norma técnica establece consideraciones para determinar el área de influencia. Entre estas se encuentran tener en cuenta que la oferta formativa debe responder a los requerimientos del sector productivo, esto en concordancia también con el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva, las condiciones de accesibilidad hacia el terreno y o local educativo, las características demográficas, los servicios básicos, la topografía del entorno, las características climáticas, la identificación de las IES y ES del entorno y entre otros aspectos. Ahora, por otro lado, respecto al uso del equipamiento del entorno, se puede gestionar convenios para el uso de ambientes con equipamiento altamente especializado. En ese sentido, el equipamiento debe estar acorde a la propuesta pedagógica. Además, estos ambientes deben garantizar el adecuado desarrollo de las actividades. También para el uso del equipamiento del entorno se debe cumplir con las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad señaladas en el RNE y en la NT de criterios generales. También se debe garantizar la continuidad del servicio pedagógico, por lo que se deben de gestionar acuerdos institucionales para asegurar la disponibilidad del equipamiento. Siguiente, por favor. Bien. Los ambientes deben considerar el ancho de circulación adecuada que garantice el desarrollo de las actividades pedagógicas, así como la correcta evacuación de los ocupantes. Entonces, para su determinación, se indica que el ancho mínimo de 60 es para aquellas circulaciones interiores en donde existan mobiliarios de fácil manipulación. El ancho mínimo de 70 cuando circulan máximo 6 personas y la distancia máxima hacia la puerta es de 15 metros. En este caso, este criterio es concordante con la excepción 1 del numeral 7341 del NFPA 101, versión del 2002, en el que se señala que el ancho mínimo del acceso de la salida formado por muebles y divisiones móviles debe servir no más a 6 personas y de no más a 15 metros de longitud. Además, el ancho mínimo de 90 cuando circulan desde 7 personas hasta menos de 50 personas. Esto en concordancia con el artículo 22 de la norma A130, requisitos de seguridad del RNE, en el cual dispone que para el caso de
de oficinas, se establece que los pasajes que se dirigen a una ruta de escape interior y que reciben menos de 50 personas podrán tener un ancho de 90. También la norma propone un ancho mínimo de 90 centímetros cuando circulan personas con movilidad reducida, permanente y o temporal en concordancia con las disposiciones establecidas en la A120. Siguiente, por favor. Bien, para el diseño y dimensionamiento de los ambientes se debe considerar tres aspectos: el análisis del mobiliario y equipamiento, la identificación de los usuarios y las características de las actividades educativas, las cuales vamos a ver puntualmente a continuación. Siguiente, por favor. Bien, respecto a la identificación de los usuarios, se debe identificar los tipos de usuarios de la institución educativa, así como sus características. En el ejemplo que vemos, a dos tipos de usuario, una persona con y sin discapacidad. Entonces, las actividades pedagógicas podrían ser las mismas. Sin embargo, en estos casos, de acuerdo a las características de los mismos, el mobiliario va a variar. Asimismo, se debe definir el número de estudiantes por ambiente. En el caso de las IES y las EST, el número de estudiantes está definido de acuerdo al programa de estudios, por lo que estos valores señalados en la norma técnica son referenciales. Siguiente, por favor. Bien, respecto al mobiliario, también hay que tener en cuenta los tipos de mobiliario y equipamiento. El tipo de mobiliario de acuerdo al ambiente y también de acuerdo a las actividades y o programas de estudios. Asimismo, hay que tener en cuenta las características de los mismos, sus dimensiones, largo, ancho y altura, y la flexibilidad, ¿no? Porque hay mobiliario fijo y hay mobiliario también que va a poder permitir diferentes configuraciones. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la cantidad de usuarios que van a hacer uso del mobiliario y el espacio necesario para desarrollar las actividades alrededor de estos. Siguiente, por favor. Asimismo, respecto a las características de las actividades educativas, se debe considerar el plan de estudios de las IES y las ES, las actividades que se realizarán en estos ambientes, así como otros aspectos. Posteriormente, con todos estos insumos, se debe hacer un análisis funcional para determinar el dimensionamiento de los ambientes. Siguiente, por favor. Respecto a los ambientes con los que puede contar una IES o EST, se encuentran los siguientes. Ahora, hay que señalar que también se encuentran con ambientes básicos y ambientes complementarios. Entre los ambientes básicos, de acuerdo a lo determinado también en la NT Criterios Generales, se encuentran los ambientes tipo A, conformado por aulas, los tipo B, conformado por aulas de cómputo, idioma y biblioteca, tipo C, laboratorios y talleres, tipo D, la sala de usos múltiples, tipo E, los multiusos, tipo F, áreas de ingreso, circulación en espacios exteriores, y tipo G, espacios de cultivo y espacios de crianza de animales. Siguiente, por favor.
Sobre el dimensionamiento del aula, la norma técnica establece dos situaciones: el dimensionamiento de aulas con sillas unipersonales con tableros incorporados y mesas y sillas individuales. Ahora, con respecto al dimensionamiento del aula con silla unipersonal con tablero incorporado, se debe considerar un índice de ocupación de 1.57. O bueno, eso es lo estimado en la norma técnica, para el cual considera las circulaciones interiores establecidas en la norma técnica y en la norma técnica de criterios generales, las características del mobiliario y sus dimensiones, para lo cual considera unas sillas unipersonales con tablero incorporado de 0.58 por 0.71 metros y la distancia entre filas y carpetas. Ahora, no obstante, hay que señalar que este índice de ocupación puede variar de acuerdo al número de usuarios, la distribución del mobiliario, es decir, si es que se requiere alguna configuración grupal, las actividades pedagógicas, entre otros. Ahora, también hay que considerar que este índice de ocupación no puede ser menor a 1,50 m, el cual es el coeficiente de ocupantes establecido por la norma del RNE solo para efecto de salidas de emergencia, pasaje de circulación, entre otros. Siguiente, por favor. Asimismo, cuando se considere la inclusión de una persona con movilidad reducida, la cantidad de estudiantes dentro del aula puede disminuir, evitando con ello el sobredimensionamiento de la infraestructura, por lo cual se va a mantener el I/O del ambiente. Ahora, respecto al dimensionamiento del mobiliario para personas con discapacidad, hay que señalar que la norma técnica ha tomado como referencia lo señalado en el artículo 11 de la norma A120 del RNE, estableciendo un ancho mínimo de 80 metros y una altura máxima de 80 metros, ¿no? En este caso, para que las personas con discapacidad puedan desarrollar distintas actividades pedagógicas sobre la mesa. Siguiente, por favor. Con respecto al dimensionamiento del aula con mesas y sillas individuales, la norma técnica considera un índice de ocupación de 1.75 metros cuadrados, pero hay que tener en cuenta que dicho índice de ocupación considera mobiliario con unas dimensiones de 60 por 50 metros, para lo cual o por lo cual, en caso de variación de las dimensiones del mobiliario, las actividades pedagógicas, entre otros, el índice de ocupación podría variar, no siendo menor a 1.50 metros. Siguiente, por favor. Ahora, cuando se considera una persona con discapacidad, hay que señalar que, igual al caso anterior, el número de estudiantes del aula deberá disminuir para que las actividades pedagógicas se desarrollen adecuadamente y se mantenga el índice de ocupación. Siguiente, por favor. Con respecto al aula de cómputo, hay que mencionar que es un ambiente en el que se desarrollan actividades formativas comunes a diferentes programas de estudio y segunda especialidad. Además, estos ambientes se caracterizan por el uso de recursos TIC, por lo cual requieren de instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Entonces, para establecer el área del ambiente, se debe considerar un índice de ocupación de 2.50 metros cuadrados, multiplicado por el número de estudiantes. Hay que señalar que este índice de ocupación responde a la distribución referencial del mobiliario y equipamiento presentado en los esquemas de la ANT.
Asimismo, hay que tener en cuenta que la distribución del mobiliario debe contar con el ancho de circulación interior señalado en la norma técnica y en la norma técnica de criterios generales, así como tener en cuenta la ubicación de las instalaciones eléctricas para el adecuado funcionamiento de las TIC. Siguiente, por favor. Para el caso del aula de cómputo idiomas, cuando considera una persona con discapacidad, la cantidad de estudiantes dentro del aula disminuye, ¿no? Vemos que esta característica se repite en varios ambientes, por lo cual se invita el sobredimensionamiento de la infraestructura para mantener el mismo índice de ocupación. Ahora, como punto adicional, hay que mencionar que como ambiente complementario al aula de cómputo idiomas, se encuentra el módulo de conectividad, el cual se implementa cuando la IES o la IES cuenten con dotación de personal encargado de soporte tecnológico. Este ambiente, ubicado anexo al aula, funciona para el almacenamiento y mantenimiento de los equipos TIC, así como el monitoreo de la información de las IES y EST. No obstante, en caso de que las IES o EST no cuenten con personal encargado de soporte tecnológico, se debe prever un espacio para el servidor, el cual puede ubicarse dentro del aula de cómputo o en un ambiente anexo. Siguiente, por favor. Como cuestión previa respecto al taller de cocina, hay que mencionar que en este ambiente se realizan actividades relativas a la elaboración de platos culinarios, la gestión de procesos y operaciones culinarias, entre otros, de acuerdo al plan de estudios y al nivel formativo. Entonces, el ambiente debe responder a las actividades de acuerdo al plan de estudios y la propuesta pedagógica, por lo que el índice de ocupación puede variar. Para el caso del esquema referencial presentado en la norma técnica, se ha considerado un índice de ocupación de 2.50 metros cuadrados, el cual cuenta con 4 áreas con equipos y mobiliarios para las actividades de los estudiantes. Entonces hay que señalar que para la determinación de estos esquemas se ha considerado la información del equipamiento inmobiliario establecido en la página web de DIGESU. Ahora, de acuerdo al requerimiento del plan de estudios, es posible que se requieran espacios anexos como para el uso de patio de maniobras o como para extensión del aula. También se debe prever un depósito de aproximadamente 15% del área destinado para el guardado de materiales. Siguiente, por favor. Respecto al taller de repostería, la norma técnica considera un índice de ocupación de 2.50 metros cuadrados debido a que las actividades pueden darse bajo la misma configuración establecida en el taller de cocina señalado previamente, es decir, agrupando en 4 mesas. Al igual que en el taller de cocina, hay que considerar que estos ambientes pueden requerir el uso de instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas. Siguiente, por favor. Respecto al taller de bar y coctelería, hay que señalar que en este ambiente se realizan actividades relativas a la elaboración de bebidas y cócteles, gestión de operaciones del área de bar, entre otras actividades, de acuerdo al plan de estudios y a nivel formativo. De acuerdo a la norma técnica, se plantea un índice de ocupación referencial de 2.22 metros cuadrados, considerando un área práctica en la que se encuentra la barra y el área de capacitación, considerando mobiliario bipersonal. No obstante, y hay que recalcar que esta condición va a ser constante en todos los talleres, de acuerdo a las actividades que se impartan según el plan de estudios, el índice de ocupación de estos ambientes puede variar. Siguiente, por favor. Entre otros talleres, se cuenta con el taller de hospitalización, el cual es un ambiente para el desarrollo de habilidades para la atención del paciente. En ese sentido, esta aula práctica, de acuerdo al esquema referencial de la norma técnica, cuenta con 5 camas de hospitalización y todo el equipo instrumental asociado, resultando con un índice de ocupación de 3 metros cuadrados.
En el caso del taller de dibujo técnico, se trata de un aula práctica y teórica, en el cual, dadas las actividades que se realizan en este espacio, los tableros de dibujo cuentan con una dimensión mayor, por lo que, a diferencia de otros ambientes, el índice de ocupación de este espacio es de 3,50 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Bien, respecto a los espacios de cultivo, hay que mencionar que se cuenta con el módulo de vivero y también el módulo para vivero hidropónico. En este caso, respecto al módulo de vivero, hay que mencionar que se realizan actividades relativas a la gestión y supervisión de procesos de producción agrícola, que incluye el control de plagas o enfermedades, así como otras actividades también de acuerdo al plan de estudios y al nivel formativo. En este ambiente se contempla un espacio de trabajo, entre los cuales existen circulaciones interiores que deben garantizar la continuidad de las actividades pedagógicas. Adicionalmente, se cuenta con un punto de agua, una mesada para trabajos y un armario para el guardado de herramientas y productos agrícolas. Siguiente, por favor. Como les he mencionado, también se cuenta con el módulo de cultivo hidropónico, que es muy similar la configuración y las características. Siguiente, por favor. Bien, ahora con respecto a los ambientes complementarios, porque anteriormente ya habíamos hablado sobre ambientes básicos, en este caso, respecto a los ambientes complementarios, se cuenta con ambientes como de gestión administrativa y pedagógica, de bienestar, servicios generales y servicios higiénicos. Siguiente, por favor. Ahora, para lo que es la formulación del programa arquitectónico, como paso previo se debe analizar tres aspectos respecto a los datos generales del servicio educativo, las características de las actividades educativas y los usuarios del local educativo. Entre los datos generales del servicio educativo tenemos o debemos identificar el servicio educativo a brindar, así como los programas de estudio del mismo local. En relación a las características de las actividades educativas, está referida a la distribución de horas pedagógicas, los turnos de uso del local educativo y la duración de las actividades pedagógicas. En relación a los usuarios del local educativo, se cuenta o se debe determinar la cantidad total de usuarios, sus características, así como la totalidad del personal que cuenta el local educativo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para definir el programa arquitectónico, se debe definir los tipos de ambientes, es decir, analizar los programas de estudios, también definir la cantidad de ambientes de acuerdo al análisis de los datos recolectados y finalmente realizar estrategias para optimizar el tipo y la cantidad de ambientes. Ambientes para actividades compatibles y de acuerdo al tiempo de uso horario. Siguiente, por favor. Como resultado, se cuenta con el programa arquitectónico, el cual debe ser definido a partir de todo lo previamente mencionado. Siguiente, por favor. Bien, finalmente conmigo será todo por el momento, entonces le doy pase al arquitecto Anta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Pamela, por la exposición.
Gracias por el pase. ¿Se me escucha bien? Y sí te escucha, Anthony. Ya, excelente. Entonces, me toca exponer de manera concisa el contenido de lo que respecta a la guía de diseño bioclimático. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Ahí está. Entonces, la guía se denomina Guía de Estrategia de Diseño Bioclimático para el Confort Térmico, en la guía bioclimática. Esta fue aprobada mediante difusión en el diciembre de 2020, en cual se visualizó a diferentes áreas, cuales estaban pues de su interés saber el contenido de esta guía. De manera introductoria, esta guía, digamos, es oportuna en la medida que brinda información con respecto a estrategias de diseño bioclimático que usualmente, digamos, hacía falta en ese entonces, para como un insumo para el proyectista para poder diseñar de manera más pertinente con el lugar y su zona bioclimática, ¿no? Siguiente, por favor. En ese sentido, el objetivo de la guía es brindar orientaciones que coadyuven a lograr el confort térmico en los ambientes interiores local y educativo mediante la aplicación de estrategias generales de diseño bioclimático en los proyectos de infraestructura educativa acordes a las condiciones climáticas del lugar. En la presentación se va a exponer qué es lo que se entiende primero por confort térmico, de allí se van a explicar cuáles son las variables que influyen sobre el mismo y también luego continuamos con señalar pues, cuáles son las estrategias generales de diseño bioclimático en función a la zona bioclimática con la cual puede estar, en cuál está dividido el país, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Ahí está. Entonces, ¿qué es el confort térmico? Es una sensación neutra, según lo señalado en la norma M110, la Reglamento Nacional de Edificaciones, eh, una sensación neutra de la persona respecto a un ambiente térmico determinado. Según la norma ISO 7730, es una condición mental en la que se expresa la satisfacción en el ambiente térmico, es decir, eh, en función al local o al lugar donde se habite, se deja de sentir excesivo frío o excesivo calor, encontrándose en una zona denominada confort térmico, ¿no? Es así que digamos, diferente o particular en función al lugar donde se encuentre, siendo el confort térmico, digamos, con sus particulares en una zona bioclimática que puede estar en la selva, como diferente a una zona bioclimática que puede estar en las sierras, siendo, por ejemplo, las heladas, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante el confort térmico? Un poco lo había señalado anteriormente. Las condiciones inadecuadas o no controladas de la infraestructura o condiciones climáticas extremas producen efectos tales como estrés térmico en el cuerpo por frío o calor, generando pérdida de la concentración, capacidad psicomotriz y o productividad, entre otros aspectos negativos. El confort térmico tiene una relación directa en el rendimiento escolar en la medida que, digamos, se busca mantener los niveles de atención y concentración, así como bajos niveles de estrés térmico, adecuados para el aprendizaje. Es por ello que es importante conocer, además, qué significa el confort térmico, las zonas de confort, que en líneas generales es un rango de temperatura dentro del cual las personas encuentran o se encuentran en una satisfacción térmica, ¿no? Como le he mencionado anteriormente, estas zonas de confort pueden variar en función al lugar donde se encuentre las personas, ¿no? Y por consiguiente el local educativo. Siguiente. Entonces, ¿qué función cumple la infraestructura en este caso, ¿no? ¿Cuál es el papel, el rol de la infraestructura? Se puede señalar que la infraestructura actúa como un sistema de control de variables ambientales. Estas variables ambientales pueden ser
tales como la temperatura, el viento, la radiación solar, entre otros, los cuales se va a explicar más adelante, que permite generar ambientes confortables térmicamente al interior. Se busca aprovechar al máximo dichas variables en beneficio del diseño de la infraestructura educativa para lograr el confort térmico, con lo cual también se busca disminuir o mitigar el uso de equipos electromecánicos, fuentes de energía convencionales y o no renovables, como pueden ser los casos de aires acondicionados o calefacciones o ventiladores, ¿no? Esa es, digamos, otra de las virtudes del eh, diseño bioclimático, entendido como una, digamos, la oportunidad de control de las variaciones climáticas, ¿no? En la infraestructura. Siguiente. Bien, entonces, ¿cuáles son los climas del Perú para efectos de diseño bioclimático? Son 9 los climas del Perú, según lo señalado, para efectos del diseño bioclimático en la norma técnica EM 110. Vale decir que esta norma técnica EM 110 de Reglamento de las Edificaciones actualmente se cuenta con una propuesta de actualización, ¿no? Que se denomina Proyecto de Norma Técnica EM 110 en momento de térmica de Reglamento de las Edificaciones. Esta propuesta de actualización cuenta ya no con 9 zonas bioclimáticas, sino con un número menor, 7, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que al estar todavía en su etapa de prepublicación, esta no se encuentra aprobada. Por lo tanto, la guía sigue manteniendo su relación con la norma técnica EM110 de Reglamento de las Edificaciones vigente, ¿no? En la medida que esta guía, que es que la norma, perdón, se vaya a actualizar formalmente, eh, se va a ver por oportuno analizar una actualización de la presente guía, ¿no? Siguiente. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las variables climáticas que influyen en confort térmico? La guía detalla y explica cuáles son las principales variables climáticas que influyen en el confort térmico, ¿no? Una de ellas es la radiación solar, que, digamos, es la cantidad de energía que la infraestructura puede captar y que es aprovechable en climas fríos mediante la captación solar y, por otro lado, es necesaria su protección en climas cálidos o desérticos, ¿no? Eh, Esta radiación solar se mide en kilowatts por hora y puede ser obtenida sus datos en diferentes plataformas, como por ejemplo el del CENAMI o el MINAM, ¿no? Siguiente. Bien, relacionado a la variable de radiación solar, se encuentra el análisis de aislamiento. Este análisis de aislamiento eh, básicamente lo que busca es identificar la posición del Sol en relación al año y cómo es que actúa este en la infraestructura educativa. Es decir, en sus vanos, ventanas, puertas, así como también en sus techos, para poder ser aprovechado en climas fríos o, digamos, ser protegidos del sol en climas cálidos, ¿no? Este estudio o análisis de aislamiento, por lo general, eh, se hace mediante este tipo de gráficos, los cuales se denominan proyección solar equidistante, ¿no? Hay diferentes plataformas las cuales te permiten hacer ese tipo de gráficos y que son bastante útiles en la medida de buscar el aprovechamiento del sol o su protección, ¿no? Siguiente. Bien, la siguiente variable que influye en el confort térmico es la temperatura del aire. Esta se mide en grados Celsius y esa medición se mide bajo sombra.
Aquí es, digamos, la variable más reconocible por todos nosotros y que es importante señalar también que la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas, temperaturas promedios máximas y mínimas durante el día, se les conoce también como amplitud térmica y que esta diferenciación es de considerar también para las estrategias de diseño climático en la medida que puede ser considerado para la conservación de calor en climas fríos, captas el calor en el día y evitar que el calor se disperse en la noche. Y por otro lado, la refrigeración por ventilación nocturna, en el cual tienes mucho calor durante el día en climas cálidos y que durante la noche, como una estrategia de cambio climático, se ventila los ambientes interiores en la medida de disipar el calor acumulado que se ha acumulado durante el día y que esté, digamos, fresco al día siguiente, ¿no? Entonces, esas son estrategias de diseño bioclimático, la temperatura del aire y también, pues, la radiación solar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la siguiente variable que influye en el confort térmico es la humedad relativa del aire. Esa también es una variable que de momento nos es bastante familiar y en el cual es importante señalar que en las humedades relativas más altas restringe la evaporación desde la piel y la respiración, esto sobre todo en climas húmedos y de alta humedad relativa, en el cual no permite que el cuerpo se refrigere adecuadamente por medio de la sudoración, ¿no? Provocando alta incomodidad, ¿no? Esa es un poco la sensación que nosotros, digamos, los que no están acostumbrados a ese tipo de climas, por lo general sentimos a la hora de viajar a zonas húmedas como la selva del país, ¿no? Por otro lado, con humedades relativas muy bajas, se presenta una tendencia a secar las membranas mucosas de la piel, causando también una incomodidad, esto básicamente en zonas desérticas del país, ¿no? Siguiente. Sí, siguiente, por favor. Ahí está. La siguiente variable es el viento. Eh, la importancia del viento es relevante en la medida que puede coadyuvar o en todo caso afectar a la sensación de frío o calor que puede sentir el cuerpo, ¿no? En relación justamente al cuerpo, coadyuva a la refrigeración del mismo por la evaporación de la sudoración en climas cálidos o en un determinado periodo, como por ejemplo el verano, ¿no? Es decir, que en climas costeros como Lima, el viento coadyuva a refrigerar mediante su evaporación de la sudoración de la piel en verano, por eso es que es una sensación un poco más agradable cuando se tiene viento. Y por otro lado, en cuestiones de la edificación, acelera la pérdida de calor acumulado de la envolvente durante la noche. Es un poco lo que hablamos con anterioridad, en el cual en climas cálidos, por ejemplo, en climas desérticos, eh, s- eh, se busca ventilar las superficies interiores de los ambientes, los cuales han acumulado mucho calor en el día, para que estos ambientes se presenten frescos al día siguiente, ¿no? El viento, por lo tanto, es una variable importante a considerar en la medida de poder conocer la dirección de procedencia del viento y por ello también brindar criterios para la ubicación de los vanos, por ejemplo, de una infraestructura, ¿no? Por lo general, se analiza el viento mediante un diagrama de rosa de vientos, en el cual se identifica la dirección predominante del viento, que se puede señalar que el viento exterior es efectivo a partir de 2 metros sobre segundo, ¿no? Que ya hay una sensación un poco mayor, tomando en cuenta como referencia el rostro, cuando comienzas a sentir cierto cambio en la temperatura para efectos de enfriamiento, ¿no? Siguiente. Bien, la siguiente variable que
tiene que ver, que influye de alguna manera con el confort térmico, es las precipitaciones, ¿no? Eh, las precipitaciones condicionan la forma, dimensión del techo de la cubierta, inclinaciones y materiales a utilizar, así como el diseño del drenaje de aguas pluviales, ¿no? Asimismo, en climas cálidos, conlleva a reducir la temperatura, no solo por la sombra de las nubes, sino también por la evaporación del agua en las superficies. Y esto ayuda también a mejorar nuestra sensación de temperatura corporal en la medida que hay una sensación más fresca y genera más viento, efectivamente, la presencia de precipitaciones en la localidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, estas variables climáticas, ¿no es así? Van a ser provechosas o por otro lado, tienen que, digamos, controlarse en función a la zona bioclimática en el cual se encuentra una localidad, ¿no? Es en función a ello también en el cual se pueden usar las estrategias bioclimáticas que la guía describe y detalla, ¿no? En su contenido, ¿no? Para poder brindar una utilidad con respecto a estas estrategias de diseño bioclimático de manera más directa en función de la zona bioclimática, es que la guía, en función a documentos de referencia que digamos, analizado y tomado en cuenta, es que plantea esta matriz de estrategia general de diseño bioclimática según la zona bioclimática de la localidad, ¿no? Y en el cual en la columna izquierda se describen, se señalan, se listan las diferentes estrategias de diseño bioclimático eh, que una infraestructura puede aplicar y por el lado derecho se visualiza en forma de colores eh, en función al lugar donde se encuentra la localidad, cuáles de esas estrategias son más oportunas de utilizar o cuáles son las que no es provechoso o no es oportuno o hasta peligroso utilizar, ¿no? Por ejemplo, en la zona bioclimática 5 y 6, Alto Andino y Nevado, es oportuno, es muy apropiado utilizar la estrategia bioclimática de calefacción por ganancia solar, ¿no? Sea activa o pasiva, ¿no? En la medida que esta busca aprovecharse de la radiación solar de manera directa o pasiva para generar calor en los ambientes interiores, ¿no? Eh, por el otro lado, no es oportuno o es riesgoso o inadecuado utilizar refrigeración por ventilación natural o refrigeración por alta masa térmica más ventilación nocturna, ¿no? En la medida que eso estaría afectando a la temperatura al interior, es decir, al confort térmico de las personas, en la medida que estaría enfriando pues, el ambiente, ¿no? Eh, la guía describe cada una de estas estrategias de diseño climático para que dar lineamientos generales de su uso, ¿no? Para la presente presentación nos vamos a concentrar uno de ellos, que es la calefacción por ganancia solar activa. Siguiente, por favor. Sí, efectivamente, la calefacción por ganancia solar activa. Siguiente. Entonces, ¿qué es la calefacción por ganancia solar pasiva? Calefacción aprovechando, es la calefacción aprovechando la radiación solar captándolo, acumulándolo y distribuyéndolo a través de la infraestructura. De manera muy directa en el gráfico, el sol se aprovecha para acumular, captar y distribuir calor en la masa interior de la infraestructura, ¿no? Y que por lo tanto este puede ser aprovechado al tiempo o también mediante algunas consideraciones de la infraestructura en horas de la noche, ¿no? Es decir, el calor acumulado también se puede aprovechar en horas de la noche a través de ese tipo de estrategia y siguiendo digamos, ciertas condiciones de infraestructura, de diseño de infraestructura en la envolvente, es decir, las paredes de la infraestructura, ¿no? Siguiente. Entonces, eh, ¿cuáles son los tipos de
calefacción por inercia solar pasiva, básicamente se tienen dos. Bueno, cuatro, aquí vamos a ver dos, que es la captación directa de la radiación solar, que es básicamente la captación directa del sol al interior del ambiente, la captación de la radiación solar por medio de un elemento previo al ingreso del ambiente, que es como pueden ver en la imagen debajo de la izquierda, que es mediante, por ejemplo, un invernadero, ¿no? En el cual no solamente se busca aprovechar que las paredes acumulen el calor de la radiación, sino también que la temperatura del aire del interior del ambiente se vea también, digamos, aumentado por esa radiación, ¿no? Y es por ello que la imagen debajo a la derecha se ve pues que esta radiación, para que surta efecto en la noche, en el ambiente interior, es que se protegen o se cubren el invernadero para que sea provechoso en el ambiente interior, ¿no? Siguiente. Este tipo de estrategias lo podemos ver ejemplificado o aplicado en todo caso en, por ejemplo, los módulos prefabricados que los realiza o los implementa el PRONIET, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la izquierda, en la imagen de la izquierda, el módulo heladas, en el cual vemos una especie de invernadero en la parte izquierda, el cual, por las propias disposiciones de estas fichas de módulos prefabricados, y alineados efectivamente con las sugerencias que señala la guía de estrategia bioclimática, es que este ambiente de invernadero se ubica, digamos, se sugiere que se ubique hacia el norte, ¿no? En la medida de poder aprovecharse en temporadas de invierno. Este, y por lo tanto también aprovechar las ventajas que te da ese tipo de estrategias en la medida que el calor acumulado, digamos, en el ambiente interior de este invernadero es también aprovechado para calentar digamos, el viento, no es así, para calentar el aire, y es por ello que presenta ciertas ventanas este invernadero, ¿no? Por lo tanto, el viento que ingresa al interior del ambiente ya es un viento previamente calentado, ¿no? Es un poco lo que se busca también en ese tipo de estrategias bioclimáticas y por ello garantizar no solamente el confort térmico, sino también una renovación de aire con temperatura adecuada, ¿no? Esta es una de las propiedades, por ejemplo, del uso de invernaderos similares en casos de que se quiera, digamos, aprovechar la radiación solar directa, ¿no? En el lado derecho, por el otro lado, predomina la protección de la radiación solar, ¿no? Este es un caso de módulo Costa, que como vimos en la matriz de estrategia de diseño climático, digamos, no es oportuno captar radiación solar directamente o indirectamente, ¿no? Y es por ello que se aprovecha, se sugiere oportunamente proteger del mismo, ¿no? Por eso que la predominancia de los techos prolongados, ¿no? La dimensión de la prolongación del techo es que se puede efectuar de manera más precisa siguiendo esta análisis de aislamiento, ¿no? Mediante este gráfico eh, equidistante, no es así el que se denomina el gráfico que vimos con anterioridad, la proyección solar equidistante, ¿no? Siguiente. Sí, siguiente, por favor. Ya, bueno, otros tipos de calefacción por generación solar pasiva. La guía señala, por ejemplo, la captación de la radiación solar por medio de un elemento previo al ingreso del ambiente. Bueno, este es un elemento un poco más corto en el sentido de que no es un subambiente, ¿no? Este, por ejemplo, son los muros Trump. O la captación de los elementos de radiación solar fuera del ambiente a tratar, que puede ser mediante otros mecanismos que captan
digamos, el viento a temperatura alta mediante otro tipo de mecanismos y que son distribuidos al interior del ambiente, ¿no? Siguiente. Bien, entonces la guía explica también cuáles son las metodologías para determinar la zona de confort, digamos, en función al lugar donde se encuentra una localidad, ¿no? La guía también explica que la zona de confort o, digamos, el enfoque de la terminología zona de confort que utiliza es el confort adaptativo, ¿no? Que este tipo de confort adaptativo se caracteriza porque hace uso de, digamos, métodos naturales, ventilación natural, ¿no? En ausencia de el uso de equipos electromecánicos, ¿no? Entonces, es un poco más pertinente a nuestra, digamos, contexto local, ¿no? En el cual no se ve o no es usual hacer uso de equipos electromecánicos para conseguir confort, sino que es, digamos, más provechoso el uso de estrategias bioclimáticas para utilizar las variables del propio ambiente en beneficio de la infraestructura, ¿no? Entonces, dicho ello, la guía, a través de su anexo 1, es que brinda, eh, digamos, el rango de temperaturas sugeridas para establecer la zona de confort térmico en diferentes localidades, ¿no? Como pueden ser la zona de confort de la zona bioclimática 1, desértico costero, desde Paita hasta norte, en el cual podemos observar que la zona de confort se encuentra con un límite superior en verano en Tumbes, ¿no? De 28, en límite inferior de 24, en invierno de 27, 23, que por otro lado tienes Atalara, con un límite superior de 28 en verano y inferior de 24, y en invierno de 26, 22, ¿no? De manera similar, en el caso de la zona de confort para la zona bioclimática 5 y 6, Alto Andino y Nevado, en el cual en verano tienes un límite superior de 24 grados y inferior de 17, y en invierno de 23 a 16, en el caso de Cerro de Pasco, ¿no? En el caso de Puno tienes 25 límite superior y 18 en el límite inferior, y en el caso en caso de invierno, para la misma ciudad, límite superior de 24 y límite inferior de 17, ¿no? Entonces, vemos que hay una adaptación de estos rangos de temperatura, digamos, particularizado, eh, dependiendo del lugar donde se encuentra, digamos, la persona, ¿no? En el caso de zonas de confort de zona climática 7, ceja de montaña, por ejemplo, en Moyobamba se tiene límite superior de 27 y límite inferior de 23 en verano, y en invierno de 27 a 23, lo mismo, ¿no? Tengo María, el límite superior de 27 en verano y límite inferior de 23, siendo lo mismo en invierno, ¿no? Ahora, estos cálculos se han hecho tomando en cuenta temperaturas medias a lo largo del año, ¿no? Considerando temperaturas a lo largo del año y a lo largo del día, ¿no? Estas zonas de confort pueden ser más precisos en la medida de poder, digamos, considerar eh, o tener en cuenta otras variables, como puede ser las características del servicio educativo, los horarios, es decir, si es que atiende solamente en la mañana, en la tarde y en la noche que está cerrado, ¿no? Las características particulares de infraestructura, la presencia de equipos y o máquinas, y las características de los ocupantes, ¿no? Edad, tipo de actividades, entre otros, ¿no? Eh, Dicho ello, el anexo que presenta este tipo de tablas te señala pues que estos rangos de temperatura son aplicables para actividades de escribir o estar sentado, ¿no? Es decir, que son actividades que por lo usual se generan en ambientes básicos como aulas, laboratorios, entre otros, ¿no? Entonces, la utilidad de brindar las zonas de confort es que se pueden realizar seguimientos de temperatura, lo cual puede formar parte de una gestión mayor para cómo son niveles de servicio para la infraestructura educativa en caso de inversiones, por ejemplo, de tipo APP, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, como conclusiones con respecto a la exposición, voy a tratar de ser lo más conciso posible. En el marco del principio de sostenibilidad, la guía desarrolla y brinda orientaciones de diseño climático a ser implementadas como estrategias para el logro de confort térmico, ¿no? Con ello se busca continuar a lograr de un ambiente interior adecuado térmicamente, con bajos niveles de consumo energético y propicios para el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Siguiente. Bien, como conclusión general, se puede señalar pues, que las normas técnicas no son una receta para hacer colegios, son herramientas de análisis para el diseño y planeamiento de infraestructura educativa, ¿no? En el cual tanto los programas como los diseños se busca que sean particularizados dependiendo del lugar donde se encuentren, ¿no? Siguiente. Bien, en manera de resumen, simplemente se señala que para el diseño de la infraestructura educativa se consideran, además de las normas sectoriales emitidas por el Minedu, eh, también las normas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que son las normas generales aplicables para todo tipo de edificación, ¿no? Eh, a su vez, dependiendo del tipo de infraestructura que se vaya a realizar, también se pueden utilizar diferentes normas de otros sectores, como pueden ser del MINSA, del MINAM, entre otros. Siguiente. Bien, entonces, para cualquier consulta, duda o comentario con respecto, no solamente a la exposición que hemos brindado ahora, con respecto a la norma técnica eh, que ha brindado la arquitecta Pamela Galvez sobre los criterios de diseño para locales educativos de primaria y de formación técnica superior, sino también para diferentes guías que tiene a su disposición la INOR, ¿no? Siguiente. Esta parte de asistencia técnica, más bien le reiteramos que a las personas que todavía no se han registrado, eh, lo hagan en el enlace que se aparece en el chat de la presente asistencia técnica. Basta con registrarse una sola vez. Asimismo, esta información también nos permite, digamos, remitirle esta presentación en caso tuvieran alguna dificultad para hacer la descarga respectiva al concluir la encuesta de satisfacción sobre la presente actividad. A continuación vamos a tener una pausa para ver si tenemos algunas consultas sobre el tema y regresando, digamos, dependiendo de ello vamos a continuar la actividad. Bien, hasta el momento no hemos tenido algunas consultas sobre las normas compartidas. Pero de todas maneras, ya saben que en caso de que el desarrollo de sus actividades tengan alguna consulta sobre la aplicación de la normatividad de infraestructura educativa, pueden hacerlo al correo dinor@minedu.go.pe, cuyo enlace está en la presentación que les vamos a compartir a todas las personas que se han registrado. No hay ningún problema en remitir esa información. Hasta el momento no tenemos consultas sobre el particular, pero a ver, tenemos una pregunta reciente que dice: ¿existen modelos de planteamiento de ambientes de la carrera de industrias alimentarias? Entiendo que a ver, con la arquitecta Pamela si nos puede dar algunos alcances, pero de todas maneras nosotros nos comprometemos a ahondar sobre el tema a través del correo al señor Darwin. Normalmente las
Los programas curriculares hay lineamientos para cada una de las familias de las carreras de los institutos superiores tecnológicos. Entonces, le agradecemos tu dirección, lo vamos a tomar nota y vamos a orientar sobre lo que corresponde a infraestructura educativa y de estar vinculada, digamos, con temas educativos, lo trasladaremos al área pedagógica que corresponda. No sé si la arquitecta Pamela Jara puede darnos algún alcance sobre el tema. Yo entiendo que en cada familia de las carreras que se brindan en la educación superior tecnológica hay unos lineamientos en los cuales se establecen cuáles son las características que deben tener tanto los ambientes pedagógicos como los ambientes prácticos para la cuantificación de los espacios que se van a ser requeridos. Estamos tomando nota del correo, señor Darwin Ramos, y estaremos dando respuesta a su correo. Dicho esto, como no tenemos mayores consultas, vamos a cerrar esta actividad agradeciéndoles por el tiempo que nos han brindado para dar a conocer los documentos normativos para la educación superior tecnológica y para la guía de diseño bioclimático. Les invitamos el próximo mes a una nueva asistencia técnica en la cual se tratarán documentos normativos distintos. A nombre de la Dirección de Normatividad e Infraestructura, les agradecemos por su participación. Tenemos una consulta del señor Fabricio. Bueno, en todo caso, nos la trasladan al correo dinor@minedu.gov.pe y nosotros estaremos evaluando y alcanzándole la respuesta respectiva. Muy agradecidos. Van a quedar todavía unos minutos abierta el chat para el registro. Las personas que no se han registrado, van a estar los formatos para el registro de su asistencia. Muy agradecidos y hasta una próxima oportunidad. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.